Muy buenas noches, querida iglesia. Buenas noches, hermanos que están aquí en el auditorio. Es un privilegio estar delante de ustedes para compartir la palabra. Un saludo especial a las personas también que nos acompañan en este momento desde sus dispositivos móviles o desde sus casas. Eh, en estas épocas de diciembre ya estamos como en modo vacaciones. Recuerdo que en oportunidades anteriores, cuando planeábamos las vacaciones, planeábamos empacar el chingue, eh, organizar las vacaciones y demás, pero en esta ocasión nosotros con mi esposa estábamos hablando y organizando las vacaciones, y dentro de las vacaciones no descartamos, más bien incluimos al invitado más importante, y es que en vacaciones no debemos de apartarnos de Dios, descansar de la lectura bíblica, descansar de orar, sino que al contrario, dentro de toda la estructura, dentro de toda la organización de nuestras vacaciones, importante incluir a nuestro Señor. Amén. Entonces, para todos los que están en este momento en casa, una cordial bienvenida, pero no pierdas la oportunidad de asistir al auditorio. Es importante por principio. Entonces vamos a orar para que este mensaje llegue a nuestros corazones, para que más allá de ser oidores, seamos hacedores de lo que vamos a aprender en esta noche. Entonces, los que estamos aquí, vamos a ponernos en pie con toda disposición y vamos a orar y vamos a decirle: Papito Dios, utiliza a Andrés para que traigas una palabra de refrigerio a mi corazón. ¿Listo? Amado Dios, gracias por esta noche, gracias porque tú nos trajiste este día festivo, que normalmente queremos estar haciendo otras cosas en festivos, pero queremos conquistar tu corazón, queremos adorarte asistiendo aquí y conectándonos, porque queremos escuchar tu palabra y tenemos hambre y sed de ti, Señor. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos, pueden sentarse. El título del mensaje que yo traigo en esta noche, que el Señor me regaló, se llama La Mejor Defensa. Entonces vamos a estar leyendo el libro de Judas. Solo tiene un capítulo, entonces para que ustedes alisten sus Biblias y se ubiquen en el libro de Judas, que está antes del libro de Apocalipsis. ¿Listo? Es casi el antepenúltimo. ¿Listo? Entonces, a manera de introducción y en línea con el título, La Mejor Defensa, yo quisiera preguntarte a ti, si tú que tienes hijos, o tú que tienes hermanos pequeños o sobrinos o algún familiar pequeño, si le fueran a pegar injustamente un desconocido, la reacción inmediata o el reflejo inmediato que tú tendrías ante un desconocido que fuera a pegarle a tu hijo sería que defenderlo, ¿cierto? Entonces, si tú que tienes viva a tu mamá, alguien desconocido viene a insultarla, pues uno como hijo, el reflejo natural es a defenderla. Recuerdo yo que yo siempre fui cobarde cuando pequeño, cuando me buscaban pelear, entonces yo como que no, tranquilo, seamos amigos, tomemos tinto. Entonces, pero una vez había un muchacho, cuando vivimos en Suba, que ofendió a mi mamá, porque mi mamá tiene una piernita pequeñita y pues camina cojita, y este muchacho pues se burlaba de mi mamá. Entonces a mí me dio mucho mal genio, porque ofendió a mi mamá y le pegó un puño. Entonces aquí lo que les quiero transmitir es no pegar puños, pero utilizo este ejemplo porque naturalmente uno defiende lo que quiere, lo que es de uno. ¿Listo? Entonces, como el título es La Mejor Defensa, yo quiero preguntarte a ti, quiero hacerte 3 preguntas y que tú respondas ahí conmigo. Entonces, yo quiero preguntarte,
¿Qué pasaría si a tu hijo o sobrino o algún niño familiar de tu familia que tú quieres mucho lo empezaran a enjuiciar y le culparan por el calentamiento global? Obviamente el reflejo natural de nosotros es, no, como así, porque le va a echar la culpa a mi hijo del calentamiento global. Entonces, déjame decirte que esta pregunta un poco rara, como entre comillas, un poco salida de contexto, es una pregunta que la quiero utilizar para llevarte a pensar. Ahorita hay una agenda tremenda con respecto a la conservación, al cuidado de la madre tierra, a principios animalistas, a poner por encima la creación de Dios, por encima de la humanidad. Recordemos que Dios hizo todo con la palabra de su poder, pero a ti y a mí nos hizo con sus manos. Nosotros somos la especial creación de Dios. A los animales no los hizo con sus manos y no les dio aliento de vida como a ti y a mí. Entonces, déjame decirte que hay una agenda que muy sutilmente el enemigo está moviendo por medio de la cultura, por medio de redes sociales, por medio del internet, para hacer pensar que nosotros, la creación más preciada de Dios, somos los culpables del calentamiento global. Tú ves programas que les ponen a los niños donde hay dinosaurios, donde está Barney y sus amigos, donde siempre meten a un dinosaurio, donde he visto programas donde directamente dicen, no, el culpable del calentamiento global es el hombre. Entonces, los niños están creciendo con una mentalidad en que yo tengo la culpa de que todo esté en caos. Y esto va en oposición. Recordemos que el propósito de Satanás es invalidar lo que Dios mandó. Recordemos que le dijo Satanás a Eva, con que Dios te ha dicho que si comes de ese árbol vas a morir. Pues déjame decirte que no, vas a ser como Dios, no pasa nada. Entonces, muy sutilmente Satanás quiere invalidar lo que Dios ha establecido. ¿Y con qué propósito Satanás, por medio de personas, de gobiernos, de culturas, quiere que tu hijo, que tu sobrino, que tu nieto crezca con esa mentalidad de que él tiene la culpa? Es invalidar lo que el Señor Jesús hizo. Y el Señor Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Y cada vez que tú y yo, cristiano santo, cristiano que aceptó al Señor Jesús, pecamos, Satanás siempre quiere llevarnos a que nosotros nos sintamos culpables. No quiere decir que porque yo por gracia acepté al Señor Jesús, tengo carta abierta para pecar, no. Yo no soy salvo por obras, pero mis obras sí hablan de mi relación con el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esta agenda que Satanás quiere a nivel mundial, ustedes se van a dar cuenta y se van a acordar de mí, en el 2022 van a meterle duro a esa agenda de la madre tierra. De hecho, ya hay adoración a la madre tierra, principios animalistas, la conservación de los animales. Pero sí aprobamos, como predicaba hace poco nuestro pastor, la corriente muestra como si fuera algo normal el aborto, ¿cierto? Entonces, esta agenda de conservación del medio ambiente tiene ese propósito, de que tu hijo, nieto y toda la niñez crezca pensando yo soy culpable, y niegan que Jesús pagó el precio, y niegan también que Jesús, como dice Hebreos, Él es el que sostiene todo con la palabra de su poder. ¿Ustedes creen que Él sostiene todo el universo? ¿Sí creen? Yo creo firmemente lo que dice la palabra, y Él sostiene todo, absolutamente todo lo que pasa en tu vida y en todo el mundo. Quiere decir que por más, obviamente sí tenemos que cuidar la naturaleza, tenemos que reciclar, tenemos que andar más en bicicleta y menos en carro, y todos esos principios, con eso adoramos también a Dios. Pero el fin del mundo y todo esto no se va a dar. ¿Por qué?
porque Jesús en su segunda venida va a restaurar la creación que gime por su segunda venida. Amén. Entonces, esta agenda tiene como propósito que los niños crezcan con ese pensamiento. Pero nosotros como defensores, porque si ustedes leen en el libro de Judas, ya ahorita les digo qué versículos vamos a leer. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué pasaría si a ti te dijeran de frente, o que le dijeran de frente en una reunión del colegio o en un parque, te dijeran, venga, su hijo no es niño, su hijo puede ser niña? De hecho, las actitudes y el biotipo da, porque tiene buenas piernas, entonces él puede ser mujer. No pasa nada si él se hace la operación del cambio de sexo, porque no pasa nada. ¿Cómo vamos a despreciar la creación de Dios? Entonces yo te pregunto, ¿qué pasaría si a tu hija le dijera, no, si tú te sientes inconforme con tu cuerpo, lo puedes cambiar? ¿Qué pasaría si a tu nieto le dijeran, no, pero si tienes tendencias a ser afeminado, no pasa nada, te puedes operar y puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, puedes permitir la libre expresión de tu personalidad? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Permitirías que ese principio, ese movimiento, esa corriente que se mueve en este mundo forme, inculque, eduque a tus hijos? Pues yo creo, o sea, en mi caso, Dios guarda a mis hijas, pero si tienen tendencias a ser lesbianas, porque pues son niñas, yo les digo, ven, en la Biblia dice eso. Y por lo menos ese movimiento de la agenda LGTBIQ+, y todo eso, tiene como propósito también invalidar la palabra de Dios. Tiene como propósito negar la soberanía de Dios. Porque si desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía ya presupuestado que tú fueras hombre, si tú tienes, por lo menos yo les digo, yo tenía la tendencia a no querer a nadie, pero acepté al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo me reparó, me hizo nueva persona. Entonces empecé a amar a mi mamá, empecé a amar a mis hermanas, empecé a amar a mi papá, empecé a amar a mi esposa, porque yo era frío. Yo decía, pero esto no es normal. Entonces, lo mismo pasa con los pecados a nivel general, no solo el homosexualismo, lesbianismo, etcétera, pero Dios puede transformar tu vida, Él tiene el poder de transformar. Entonces, cuando esa agenda LGTBI, que ya desde hace años se está promoviendo, todas las películas que tú ves en Netflix, la mayoría hablan de que Jesús dice que fue homosexual. En todas las películas tú ves el homosexual o la lesbiana, en todas las películas tú ves dándose besos mujer con mujer, y yo digo, no, qué locura. Entonces, ¿con qué propósito tienen este movimiento? Con confundir a los niños, confundir su identidad y negar la soberanía de Dios, porque Dios es soberano, y si Dios estableció desde un principio de que este caballero fuera caballero, de que allá el hijo de Leo sea varón, eso no podemos ir en oposición a la soberanía de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si te dicen, no, pero su hijo puede ser mujer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Mantener una posición pasiva o activa defendiendo lo que son los principios reales, que es la Biblia, ¿cierto? Dios estableció que Él es el soberano. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Amén. Entonces, tercera pregunta: ¿qué pasaría si llega una persona y le propusiera a tu pareja? ¿Quiénes están aquí que son casados? Yo veo a Lucho, a Diego, a mi esposa, a Osana, bueno, a varias personas. Y tú que estás en la casa, que eres casado, o tú que eres hijo, imagínate que le dijeran a tu mamá
o que le dijeran a las parejas de ustedes, venga, a mí me parece que su esposa es muy bonita, entonces yo pertenezco a las parejas y al movimiento swinger, al intercambio de parejas, pero como no pasa nada y eso ya es normal y permitido culturalmente en varios países, me gustaría intercambiar pareja. ¿Qué diría usted? ¿Qué dirían ustedes, hijos o familiares o nietos, de que su abuelito o su papá o algún familiar dijera, venga, sí, pues como eso está de moda, no pasa nada, eh, podemos, no, pues igual Jesús pagó el precio de mi pecado, entonces pues no, así yo intercambie y cometa adulterio, no, pues eso no pasa nada porque pues eso ya es normal. Entonces, ¿tú qué harías? Yo me vuelvo loco cuando un man, que un hombre dijera, venga, su esposa está muy bonita, me gustan las piernas de ella. Entonces, mire que eso es normal. Yo vengo de Australia y en Australia se practica esto de las parejas, del intercambio de parejas. Intercambiemos, mire mi esposa también, que es una mona ojiverde, intercambiémoslas. Yo le digo, no, hermano, primero usted no está dentro de mis círculo social. Yo de una vez lo descarto, porque, o sea, uno va a defender lo suyo, ¿cierto? Entonces, estas tres preguntas quería hacerlas para que tú llegaras a pensar en que nosotros debemos defender activamente. Y como dice el título, la mejor defensa, yo quiero enseñarte que Jesús se reveló a tu vida, que Jesús te da identidad, que Jesús te bendice para que tengas una defensa activa, para que tengas un sistema inmunológico espiritual que proteja a toda tu casa, que proteja tu familia, que proteja tu localidad, que proteja, que hable y defienda activamente en todas las oportunidades que te dé. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, entramos en materia. Entonces, en Judas capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente. Listo, perfecto. Entonces van a leer conmigo. Este es el propósito de esta carta escrita por Judas, un medio hermano del Señor Jesús. Y dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, esa era la intención inicial que tenía Judas al escribir esta carta, escribirnos sobre nuestra común salvación, que es por medio de Jesús. Pero me ha sido necesario escribiros para exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso de contendáis ardientemente quiere decir defender la fe. Contendáis es defender ardientemente. ¿Listo? La fe que nosotros recibimos. Entonces, versículo 4 dice lo siguiente: porque algunos hombres o cultura o movimiento del que les acabé de hablar con las preguntas han entrado encubiertamente a la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesús. Lo que veíamos con, no intercambiemos parejas, en libertinaje, ¿no? El Señor Jesús ya pagó el precio. Entonces, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Pero si existiera Dios, ¿por qué permite esto? Y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de esta carta, que inicialmente era para hablar de la salvación que es en Cristo, para exaltar y adorar a Dios, Él tuvo que cambiarla y decirles, venga, yo les iba a escribir de la común salvación, pero les escribo para exhortaros, para que defiendan de la cultura, de influencias internas en la iglesia, ardientemente por la fe. ¿Listo? Entonces, y como el escritor de este libro nos invita a que defendamos ardientemente la fe, vamos a ir al versículo 1. ¿Listo?
Entonces les decía que el Señor Jesús se revela a nuestra vida, nos da identidad y nos bendice para que nosotros estemos firmes defendiendo activamente nuestra fe. ¿Listo? Entonces, versículo 1 dice así, ¿estamos ahí? Listo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El escritor de esta carta no es Judas Iscariote, ni tampoco el Judas no Iscariote que estaba dentro de los discípulos, sino el Judas del cual hablaba el escritor en el Evangelio, donde decía, no es este Jesús, el hijo de María y José, el hermano de Jacobo o Santiago, el que escribió el libro de Santiago de la Biblia, y también nombra a Judas. Entonces, Judas, el medio hermano del Señor Jesús, quien tuvo la revelación del Señor Jesús después de que vio el milagro de la resurrección de Cristo, él tuvo el mismo proceso que tú y yo. Entonces, él tuvo la revelación de Jesús. Dice la Biblia en Lucas que muchos quisieron ver y oír lo que nosotros vemos y escuchamos. Tú y yo somos salvos por creer que Jesús vino. Pero Judas tuvo la revelación, tuvo el nuevo nacimiento, y ese Judas perfectamente hubiera podido, digamos, poner por encima como sus credenciales diciendo, yo soy el medio hermano en la carne del Señor Jesús, así que ustedes me ponen atención, iglesia, yo les voy a escribir a ustedes de la común salvación, pero no, les voy a escribir de que se mantengan y guarden la fe. Pero no, ¿ustedes por qué creen que él no por qué creen que él no utilizó sus credenciales siendo medio hermano de Jesús y él podía lograr mayor influencia, entre comillas, diciendo yo soy el medio hermano del Señor Jesús? Entonces la respuesta es sencilla, y es porque al igual que tú y yo, por medio de Jesús, nosotros tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Amén. Cuando tú y yo aceptamos al Señor Jesús, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús, ¿quién es? Nuestro hermano, ¿cierto? Imagínense usted y yo orando y diciendo, hermano Jesús, te pido que por favor, tú que sostienes todo con la palabra de tu poder, me escuches e intervengas en mi relación con mi esposa. Pero no, nosotros le decimos mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque hay un acto de reverencia, porque es que Jesús no es cualquier persona, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el principio, el fin, el alfa, el omega, la máxima revelación del Padre es Jesús. Muchos toman el atrevimiento de decir Chuchito, muchos toman el atrevimiento de igualarse al Señor Jesús, pero no, Él es el Rey de Reyes. Que Él es misericordioso y amoroso es una cosa, pero no mezclamos los roles. Él es el Señor, Él es el que tomó la iniciativa para arreglar lo que se había dañado. ¿Listo? Entonces, Él se reveló a tu vida, Él te hizo salvo, Él te hizo luz. ¿Listo? Él perdonó el precio de tu pecado, te dio identidad, te redimió, te justificó, te sacó de la esclavitud del pecado, te sacó de las tinieblas a la luz admirable, te llamó de lo más vil y menospreciado, y ese Jesús se reveló a tu vida. Y después de que Él se revela, como dice aquí en el versículo 1, dice Judas, siervo de Jesucristo. O sea, ya sabemos que Él se reveló a nuestra vida y que todos los beneficios de esa revelación. Y vuelvo y digo, muchos quisieron ver y oír lo que tú y yo vemos y oímos. Entonces, y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados. Entonces, la primera palabra que vemos ahí es llamados. Entonces, después de que Él se revela a tu vida, te empieza a dar identidad, te empieza a decir, tú eres mi hijo, tú eres bendecido, yo siempre voy a estar contigo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar.
te voy a cuidar con mis alas. ¿Cuántos han escuchado esas palabras de parte de nuestro Padre a través del Señor Jesús? Varias veces las hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, pero ¿para qué Él te llamó? Ustedes han leído en esa parte donde dice que Dios instituyó algunos apóstoles, algunos pastores, maestros, pero ¿será que Dios te llamó al ministerio? ¿Será que Dios, ese es el principal llamado para el cual Dios te ha convocado? Porque ya amado, desde antes ya te ha amado, ¿me explico? Entonces Él te amó para restaurar lo que en un principio se había establecido, y Dios colocó al hombre en el Edén para comunicarse con él. Entonces dice en la palabra de Dios en 1 Corintios, yo la leo, por favor, me escuchan, y dice 1 Corintios 1:9: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, nuestro principal llamado, sí, una bendición venir a ministrar, si tienes el llamado a la alabanza o tienes el llamado a la enseñanza, pero ese no es tu principal llamado. El principal llamado que tú y yo tenemos es a la comunión. ¿Con quién? Con nuestro prójimo, con el Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo les puedo dar un ejemplo de esto? Que día estábamos haciendo el devocional. Mi esposa está leyendo un libro con las niñas que se llama La joven con propósito, algo así. Pero entonces hablaba de Marta y María. Marta estaba pero enfocada en el ministerio, estaba sirviéndole en toda la logística, pero María estaba a los pies de Jesús. Entonces Marta empezó a quejarse y a decir: mira, pero María no me ayuda. Entonces Jesús les dijo: venga, yo voy a estar aquí temporal, no, déjela. Entonces María estaba enfocada en lo importante. Ella fue llamada y estaba cumpliendo su principal llamado, y es a relacionarse con el Señor Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tú y yo fuimos ya amados para relacionarnos con el Señor Jesús, quien nos permite entrar al lugar santísimo, es decir, hablar con el Dios Todopoderoso, con el Padre. ¿Listo? Entonces es un privilegio hablar con el Señor Jesús, es un privilegio hablar con Dios Padre, es un privilegio que Él haya establecido que tú y yo seamos templos del Espíritu Santo, porque el propósito de que tú y yo seamos templo del Espíritu Santo es que Él quiere habitar en tu vida. ¿Listo? Entonces tú y yo fuimos llamados a relacionarnos principalmente con Él, y todo lo que tú hagas a nivel ministerial, secular, a nivel general, cuando tú lo haces relacionándote principalmente con Él, eso se llama adoración. Amén. Entonces vamos con la segunda palabra: santificados. Tú y yo fuimos santificados. Habían unos utensilios que se utilizaban para ministrar, para todo el protocolo que se utilizaba en el tabernáculo. Esos utensilios, los tenedores, los cuchillos y todo eso de oro, estaba santificado para todo el protocolo. Tú y yo en Cristo, después de que Él se revela, después de que Él nos llama, tú y yo somos apartados, o sea, santificados, que significa apartados para sus propósitos. Entonces, en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Tú y yo fuimos santificados para andar en su palabra. Por lo tanto, si hay algún movimiento o pensamiento de este mundo que nos haga pensar que eso es normal, déjame decirte que no es correcto, porque un tenedor del tabernáculo no se podía utilizar para un asadito de los sacerdotes. No, es que ya estamos al 24 de diciembre, entonces vamos a utilizar los utensilios del tabernáculo para hacer un asadito. No, señor, eso era santificado para los propósitos de Dios. Por lo tanto, si tuviste tú la revelación de Jesús, fuiste llamado a relacionarte con Él, aparte eres santificado para sus planes,
quiere decir que si hay algún movimiento que esté en contra de la palabra de Dios, nosotros no podemos ir como un río que nos lleve la corriente, porque no es correcto, porque tú y yo fuimos santificados para defender nuestra fe. Amén. ¿Listo? Entonces, les recuerdo que el propósito de Satanás es que sutilmente él quiere meter en tu cabeza que cosas sutiles para ir en contra de su palabra. No, pero es normal el adulterio, es normal el cambio de sexo, lo que acabamos de hablar. Entonces, tú y yo fuimos santificados para andar firmes, guardando, defendiendo nuestra fe. Amén. No podemos perder nuestra salinidad. La tercera palabra, guardados. Entonces, nosotros somos guardados en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que a los que amamos y fuimos llamados conforme a sus propósitos, todas, no dice las de económicas, no excluye, sino todas las cosas, buenas o malas, nos ayudan a bien. ¿Sí creen eso? ¿Sí creemos eso? Entonces, en Cristo, ¿quién es el que sostiene todo? Quien no permite que se caiga ni un solo cabello de tu cabeza, y si se cae, Él ya lo tiene, mejor dicho, contabilizado. Él tiene el control de todo. Él anda al pendiente de tu vida. Recuerdo cuando Gabriela y María José empezaron a caminar, los primeros pasos, ¿será que usted le quitaba los ojos? ¿No, cierto? Entonces, cuando empezamos nosotros a caminar en Cristo, siendo bebés espirituales, Él andaba pendiente de nosotros, como cuando nosotros en las diferentes etapas, por lo menos Gabriela ya tiene 15, está en una etapa diferente a la del gateo o los primeros pasos, uno va dando más confianza y así sucesivamente, pero el punto es que nosotros en Cristo somos guardados, como la niña de sus ojos. ¿Listo? Entonces, en nuestras diferentes etapas de madurez espiritual, recién aceptamos al Señor Jesús en nuestro primer amor, Él anda pendiente de nosotros como cuando somos un infante. Ya llevamos tiempo y Dios se va revelando poco a poco por medio de su palabra en nuestra vida. Él anda igual pendiente, pero ya, porque yo le dije la vez pasada a Gabriela, Gabriela, tú ya te puedes ir sola al entrenamiento porque yo ya veo las capacidades en ti, pero no te dejo hacer esto. ¿Por qué? Porque todavía no tienes las capacidades. Entonces ten paciencia y déjame hacer mi labor como papá, porque mi labor como papá es protegerte y guiarte a los caminos de Dios. Y si no me dejas hacer mi labor, entonces estamos mal. Y llegamos a un consenso y ella me dijo, sí, listo, hagámoslo. Pues así como haciendo mala cara como los chinos de esa edad, pero bueno, ahí el punto es que Jesús anda pendiente de ti, Él nos guarda. ¿Listo? Entonces dice Juan, todavía no ha llegado el momento del after party. Entonces dice Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Todas las cosas nos ayudan a bien porque tenemos un pastor que nos lleva por pastos delicados y nos hace descansar en lugares estratégicos. ¿Listo? Entonces, ya vemos que el Señor Jesús se revela en nuestra vida. Ya vemos que nos da identidad, llamándonos, santificándonos y adicional guardándonos. Pero también Dios nos bendice para que tú y yo seamos, guardemos, defendamos ardientemente la fe ante todo este movimiento y corriente en este mundo que va en oposición activa y rebeldía activa hacia los principios y hacia su palabra. Entonces, aparte que nos da identidad, en el versículo 1, un segundito, sí, en el versículo 1 dice lo siguiente. Entonces, después de que vimos llamados, santificados, si pueden colocar el versículo 1, por favor. Listo, somos llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. El siguiente dice el versículo 2,
misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Entonces, misericordia se refiere a que tú no vas a recibir en Cristo, o sea, tú no vas a recibir lo que te corresponde, que por causa de tu pecado tú mereces el juicio eterno, ¿cierto? Pero tú no vas a recibir lo que mereces, sino más bien a través de la gracia vas a recibir lo que no mereces. Si me expliqué un poquito enredado, pero la misericordia es eso. Misericordia ha tenido el Señor con nosotros al no... la paga del pecado es muerte, ese es el juicio para nosotros, pero a través del Señor Jesús, toda la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesús, y a través del Señor Jesús nosotros disfrutamos de la misericordia y el perdón de Dios, y todos los días estrenamos nuevas misericordias. ¿Listo? Entonces, por medio del Señor Jesucristo, quien es el agente de paz, nosotros recibimos paz. Y recordemos que paz es unir lo que estaba dividido. Entonces nosotros estábamos separados del Padre, pero a través del Señor Jesús nosotros volvemos a estar en comunión con el Padre, en comunión con el Señor Jesús, en comunión con el Espíritu Santo, que es una unión bilateral, pero también a nuestro lado, ¿quiénes están? Nuestro prójimo. Entonces nosotros recibimos esa paz para dar paz. Tú eres bendecido para bendecir. En este punto es que tú recibes bendiciones, y una de las mayores bendiciones es que recibes misericordia. No vas a recibir lo que mereces, pero sí a través de la gracia del Señor Jesús recibes lo que no mereces, que es la salvación. ¿Listo? La paz con Dios, con el Señor Jesús, con el Espíritu Santo, pero también con el prójimo. No solo el miembro de la iglesia, sino también con las personas, porque nosotros debemos ser agentes de paz, nosotros debemos evangelizar. No quiere decir que si andamos, dice aquí un versículo, aquí abajito, dice ese versículo que: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el primer tiempo, en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Es decir, nosotros fuimos llamados a ser santos, ¿cierto? Pero también a evangelizar, a compartir de las buenas nuevas. Pero ¿cómo vamos a compartir de las buenas nuevas si no hablamos con personas que no tienen a Jesucristo? Entonces, el hecho que ellos sean el objetivo del evangelismo no quiere decir que yo, como dice aquí, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, no quiere decir que yo me voy a vestir de las mismas vestiduras que ellos, o sea, de su pecado. Recuerdo yo que en Bodytech yo trabajé, y yo nunca había trabajado con una persona homosexual. Entonces, cuando a mí me fue extraño, porque él era muy afeminado, pero él era abiertamente homosexual. Entonces yo le pregunté: venga, Leonardo, ¿usted por qué es loca? Pues así diciéndole coloquialmente. ¿A usted es que de pronto lo violaron o lo manosearon? Me dijo: no, yo tengo una familia normal, sino que pues a mí me gusta ser así. Yo: bueno. Y le empecé a contar historias de homosexuales que fueron restaurados. Yo le: venga, pero mire que Cristo, yo he visto la gloria de Dios en personas que antes tenían tendencias homosexuales, y Dios se manifestó y le mostraba algunos videos de YouTube, y bueno, él se quedaba pensando, y siempre cuestionaba: no, pero si existiera Dios, ¿por qué permite esto? Y bla, bla, bla. Pasaron años y hace poco me escribió y me dijo: Andrés, estoy buscando de Dios. Y yo: wow. Entonces, hacer la tarea sí sirve, porque tú, como dice
en el versículo 1, tú debes ser agente de paz, porque tú recibiste paz, debes dar paz. Tú no eres agente de condenación. ¿Listo? Y dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Tú eres bendecido para bendecir. Amén. Entonces, ese amor obviamente va primero para el Señor Jesucristo, se manifiesta a tu vida, te bendice, te ama, para que aprendas a amar al Padre, para que le aprendas a amar a Él, para que aprendas a amar su santísima presencia, pero también para que aprendas a amar a tu prójimo inmediato, a tu familia, pero a los demás. ¿Listo? Entonces, tú debes ser un reflejo del amor de Dios. Entonces, hemos visto que el Señor Jesús se revela a tu vida, que te da identidad, llamándote, santificándote, guardándote, que Dios te bendice con misericordia, paz y amor, para que tú, en el nombre de Jesús, seas un defensor efectivo, un defensor de testimonio, un defensor en Cristo de la palabra de Dios. Tú no puedes, como dice Romanos, no os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tú y yo fuimos llamados a estar firmes en Cristo, leyendo su palabra, no omitiendo no sacando de contexto su palabra, sino viviendo en Cristo, porque el que está en Cristo se le nota. El que está en Cristo, sus obras hablan por él. Entonces, vuelvo a traer el ejemplo de mi compañero homosexual de Boitec. Él está en su proceso, pero yo me llegué a hablar con él. Él me llegó a contar: no, es que tengo un novio que no sé qué. Y yo: uy, Dios mío, pero ¿cómo trabajo esto? No, pues perdónalo. No, pues, pero Dios me dio sabiduría para manejar una persona que, igual que tú y yo, tenemos pecados, que Dios no tolera el homosexualismo, pero tampoco tu mentira. Dios ama a las personas y quiere que lleguen a ser salvas. Entonces, pero yo tengo que defender. Yo le dije: hermano, pues la verdad, déjeme decirle que usted tiene la libertad de pensar que usted nació así, pero en la palabra de Dios dice que Dios creó a hombre y a mujer. Considérelo, hermano, piénselo. Nunca le dije: no, pero es que usted no tiene que ser. No entré en debate, sino fui extensión del amor de Dios, no tolerando su pecado. Porque si él de pronto me hubiera dicho: ven, Andrés, me gusta, yo: no, hermano, yo sí estoy firme con mi esposa. ¿Sí me explico? Entonces, Dios se revela a tu vida, te da identidad y te bendice para que seas un defensor con testimonio de la palabra de Dios, de nuestra fe, de la salvación, de su palabra, de la obra maravillosa que Dios hace en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, la mejor defensa es vivir en Cristo. Sería para la frase con la que cerramos este mensaje. Entonces, por favor, ponte en pie. Tú que estás en la casa, por favor, oremos, pidamos perdón si en algún momento en nuestra propia familia hemos permitido o hemos visto películas donde hay adulterio, donde hay homosexualismo, lesbianismo o algo que va en contra de la soberanía de Dios. Entonces, yo prefiero ser radical y conservador y agradar a mi Padre, porque tú y yo nacimos para buscar la aprobación de Dios, no buscar la aprobación de un tercero quien quiere ejercer influencia en mi vida. No, tú y yo nacimos para adorar al Padre. Entonces, amado Padre Celestial, tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste, te revelas a nuestra vida. Gracias porque tú nos das identidad, somos hijos tuyos, somos llamados, santificados y guardados en Cristo Jesús, y has multiplicado la misericordia, la paz y el amor en mi vida, Señor. Glorifícate, Señor, ayúdanos a defender nuestra familia, ayúdanos a guardar nuestros hijos, ayúdanos, Padre Celestial, a guardar nuestro hogar y a estar atentos, Señor, vigilantes a todas estas sutilezas del enemigo, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Muchas gracias.